con la serie, ¿verdad? We're going to continue with the series, La serie de la carta a los Hebreos. the letter to the Hebrews. Hebreos capítulo 3, si quiere acompañarme, por favor. Hebrews chapter 3. Hebreos 3, del 7 en adelante. Hebrews 3, from verse 7 to 19. ¿Lo encontraron? ¿Está bravo para encontrar Hebreo? La realidad es que desde el capítulo 7 The reality is that from chapter 7 hasta el final del capítulo 4, el versículo 13 del capítulo 4, from verse 7 to the end of the chapter 4, es todo un tema y es todo el mismo llamado de atención que vamos a ver hoy. it is a whole theme that it touches from one chapter to the other. Pero como es muy largo, yo quiero dividirlo en dos. But because it's too long, I'm going to divide it into two. Y quiero hoy que veamos el capítulo 3 del 7 al 19. So I want us to see chapter 3, verse 7 to 19. Y lo vamos a ir leyendo a medida que lo vamos dividiendo. And we will read it and continue reading it as long as we keep on dividing it. Pero esta es la segunda exhortación que va a tener la carta a los Hebreos. And this is where we come to the second exhortation in the letter to the ¿Y Hebrews. se acuerdan que les dije que tengan en consideración el domingo pasado lo que hablamos el domingo pasado? Remember that I said to keep in mind what we spoke last Sunday, Porque el domingo pasado se hizo una comparación en los primeros 6 versículos because last Sunday there was a comparison made in the first 6 verses entre Jesús y quién? between Jesus and who? Y Moisés. And Moses. Entonces quedó establecido So it was established nuevamente once again la superioridad de Jesucristo the greatness of Jesus Christ sobre Moisés over Moses, y que el autor de la carta and that the author of this letter enfatizaba a quién iba dirigida la carta. emphasized on who this letter was to A los hermanos santos participantes del llamamiento celestial. the holy brothers who partake in the holy calling of God. Entonces, este llamado de atención tiene que ver con esos primeros 6 versículos. So the second exhortation has to do with this first 6 verses. Y el tema de este pasaje And the theme of this passage, es el rechazo de Jesús. it is the rejection of Jesus. Es más serio que el rechazo a Moisés. It is a more serious rejection than rejecting Y Moses. para eso el autor va a usar un pasaje o la historia del Éxodo. And for that, the writer uses the story of Exodus. Ahora, antes de seguir con todo esto, Now, before continuing with all no this, sé si a ustedes le contaron la historia de los dos viejitos. not sure if you know the old story about the 2 old men. Que, bueno, vivían solos, los ya estaban viejitos. They lived by themselves, they were old. Imagínese usted con su esposa dentro de 20, 40 años. Imagine you and your wife 40 years from now. Yo espero que venga el Señor antes, pero Hopefully the Lord will come si before. no es así, But if that's not the case, imagínate Michael de acá a 40 años. so imagine Michael from now to 40 years. No vas a ser el mismo, te lo aseguro. You will not be the same. Entonces está Michael en la casa con Andrea. So there's Michael and Andrea at home. Los muchachos están casados, se fueron, vienen a visitarlo. The kids are married and off living their life. Pero este sábado están solos. This Saturday they brought themselves. Y Michael dice, me parece que Andrea está quedando sorda. And Michael says, I think my wife is getting deaf. Y está sospechando que hace tiempo anda media sordita Andrea. And Michael sees that she has a hard problem with hearing. Entonces aprovechando que están solos, le voy a hacer una prueba. So then he tests her. Entonces Michael se va para la cocina So he goes to the kitchen. y desde la cocina, From the kitchen, Andrea está en la sala. Si ustedes no conocen la casa de ellos, son como 4.000 pies cuadrados. De la cocina a la sala es como 20, 30 metros. so they live in a big house, and he's in the kitchen and she's far away. Entonces Michael, pues esa es la prueba de ahora. Andrea, ¿querés un té? So then Michael says, Andrea, do you want a tea? Silencio. Silence. Entonces se arrima hasta el pasillo. So then he walks in the hallway. Andrea, ¿querés un té? Andrea, do you want a tea? Silencio. Again, silence. Entonces Michael ya con otra comprensión So then Michael,
se va atrás de donde está Andrea mirando televisión. Goes behind Andrea when she's watching TV. Y dice, Andrea, ¿querés un té? And he says, Andrea, do you want a tea? Y Andrea dice, ya te dije 3 veces que sí. And Andrea says, I already told you 3 times yes. Entonces, ¿verdad que cuando a veces nos pasan cosas, Sometimes things happen, quizás apuntamos hacia otro lado? we point to other ways. Normalmente cuando tengo problemas, Normally when I have problems, busco el problema fuera de mí, no soy yo, son los demás. I usually blame other people for my problems. Y en este llamado de atención, So in this second exhortation, el autor the author va a usar el Éxodo, la historia del will Éxodo, use the story of the de Exodus, la peregrinación en el desierto, of the pilgrimage in the desert, para hacernos ver to make us see que muchas veces cuando no escuchamos la voz de Dios, la culpa es mía. that many times when we don't hear the voice of God, it is my fault. Y no es que Dios estuvo sordo, It's not that God was deaf. yo no estoy escuchando. I'm not listening to him. La historia del Éxodo y del desierto The story of the Exodus in the desert, es la más usada desde todos los tiempos en todos los púlpitos. it is the story most used in most pulpits. Y la razón por la que es la más usada And the reason for that, es porque contiene un número grandísimo de tipología. because it contains typologies, an enormous amount of typologies. Y los autores humanos de la Biblia, And the human authors of the Bible, inspirados por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, toman la historia del Antiguo Testamento para hablar de nosotros. take the story of the Old Testament to speak to us. Esta historia es puesta constantemente en la iglesia. And this story is always mentioned in churches. Y entre los tipos que ahí encontramos, les puedo nombrar algunos para que tengamos una idea. And some of the types that we see within the story. Por ejemplo, Egipto For instance, Egypt. significa la esclavitud del pecado. It means slavery and sin. La carta de Judas dice eso. The letter of Jude speaks of that. El cordero de la Pascua. The lamb of the Passover. No sabemos todo que significa, habla de Jesucristo. We all know that it speaks of Christ. Juan el Bautista nos enseña eso, ¿verdad? John the Baptist mentions Es it. el primero que dice, es el cordero de He Dios. singles out the Lamb of God. El Éxodo The Exodus habla de la liberación del pecado que los cristianos tenemos a través de Cristo. speaks of the deliverance of sin through Christ. El cruce del Mar Rojo. Going through the Red Sea. La Biblia, Pablo lo usa como símbolo del bautismo que nosotros hacemos. Paul uses as a symbolism of baptism that we do. Y podemos seguir hablando de tipos que hay en esa historia que es tremenda. And so there's more types of things there in that story. Y con eso en mente vamos a considerar este capítulo, el final del capítulo 3. And with that in mind, we will consider the end of chapter 3. Sabiendo que ya se hizo una comparación entre Jesús y Moisés. Knowing and keeping in our minds that the comparison between Jesus and Moses, Y que la palabra dada por Moisés tuvo su castigo cuando no fue escuchada. and the word given out by Moses had its punishment when it wasn't heard. Cuanto más cuando Jesucristo nos habla. How much more when Jesus speaks to us now? Moisés fue un obrero en la casa. Moses was a worker in the home, Jesús fue el que la edifica, es el que la edifica. but Jesus was the builder of the home. Moisés fue un siervo en la casa que trabajaba. Moses was a servant in the house of God. Jesús es el dueño de la casa. Jesus ¿Se is acuerdan de todo eso? Jesus is the owner of that Y por house. eso ahora se nos habla de 3 cosas importantes a considerar en nuestro caminar cristiano. And now 3 things that we need to consider in our Christian walk. Y lo primero que el versículo 7 nos dice, Verse 7 says, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Today, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, Entonces, antes de ir al llamado de atención, so before we get to the exhortation, el autor hace un énfasis muy importante para nosotros hoy también. the author makes a special emphasis for us today. Porque nos está diciendo como dice el Espíritu Santo. Because it says, as the Holy Spirit says. Y a continuación va a exponer un salmo, el Salmo 95. And he continues to expose a psalm, which is Psalm Pero 95. en este momento el autor de Hebreos no tiene ninguna intención de decirnos quién es el autor del Salmo. But until now, the author of Hebrews has no intention of letting us know who the author of Psalm 95 is. Aunque en el capítulo 4:7 se nos dice que es David, por si no lo sabían. Though in chapter 4, verse 7, it's David who writes that psalm. Pero lo importante para el autor
But the important thing for the no es author, el nombre del autor humano. it's not the name of the human Lo author, importante es que el autor de Hebreos dice que el Espíritu Santo está hablando. but the writer of the letter to the Hebrews says that it's the Holy Spirit who says. Entonces introduce esta cita del Antiguo Testamento So he introduces this signing of the Old Testament, y nos dice el Espíritu Santo habló en el antiguo tiempo. and he says that the Holy Spirit spoke in times past, Y nos va a hablar hoy a los que están escuchando la carta de Hebreo. and he will speak to us, those who are listening to the letter of the Y Hebrews. quiero decirle que hoy, domingo 3 de mayo, nos está hablando hoy porque es el Espíritu Santo que habla. And as today is the 3rd of May 2015, he speaks to us again as well. Entonces, los escritores de la palabra de Dios And the writers of the Word of God, no toman ningún crédito en esto they don't take any credit for this, porque saben que el que está escribiendo esta historia es el Espíritu Santo de Dios. because they know themselves that the one who's writing it is the Holy Y Spirit of God. quiero recalcar este punto, And I want to stress upon this point, porque si usted no está de acuerdo con lo que estamos diciendo ahora, because if you're not in agreement with what we're saying today, usted no va a estar de acuerdo con el resto de toda la prédica. you will not be in accordance or in agreement with the rest of the message. Porque la carta a los hebreos nos dice, escuchen lo que el Espíritu Santo tiene para decirles. Because the writer to the letter of the Hebrews says, listen to what the Holy Spirit says. Y quiero decirles algo And I want to tell you something. acerca de la autoridad de las Escrituras. According to the authority of the Scriptures, La autoridad de las Escrituras the authority of the Scriptures, no está en su contenido, they're not in its context, sino que está en su origen. in its originator. Esta escritura But this writing tiene autoridad has authority porque el que la escribió se llama Espíritu Santo. because the one who wrote it, his name is Holy Y Spirit. si nosotros no entendemos eso, And if we don't understand this, nunca vamos a entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere we decir. will never understand what the Holy Spirit wants to tell us. Segunda de Pedro 1:21 dice, 2 Peter 1:21 says, porque nunca, because never, la profecía fue traída por voluntad humana, was prophecy brought by human will, sino que los santos hombres de Dios but the holy men of God hablaron siendo inspirados por quién? spoke being inspired by who? Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Entonces usted puede tener los nombres que está bien en su memoria de todos los escritores de la Biblia, So you might have all the names of the writers of all the books of the Bible, desde Moisés hasta Juan el apóstol. from Moses to John the Apostle. Pero detrás de todo esto hay un autor But behind all this, there's only que one usó a author todos estos seres humanos that used all these human beings para hablar de uno, to speak of y one, ese uno es and Jesucristo. that one is Jesus Christ. Entonces cuando abrimos la So Biblia, then when we open the o scriptures, como hoy cuando intentamos exponer lo que la Biblia dice, or today as we try to expose what the Bible says, nosotros deberíamos tener una actitud de respeto we should have an attitude of respect, y de expectativa, of expectancy, porque el que va a hablar es el Espíritu Santo. because the one speaking is the Holy Y Spirit. creo que eso tenemos que volver a tomarlo dentro de la iglesia del Señor. And I think we need to take hold of that once again in the church of the De Lord. entender que a pesar de los límites del predicador, To understand that in spite of the limits of the preacher, sea en su modo de hablar o en su capacidad mental, whether it be in the way he speaks or in his capabilities, el que está hablando es el Espíritu Santo. the one who's speaking is the Holy Y si Spirit. no lo atendemos, And if we don't understand this, hay consecuencias de eso. there's consequences after that. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios So we need to understand that the Word of es God, palabra del Espíritu Santo. it is the Word of the Holy Y que Spirit. esta palabra And that this Word, no solo tiene autoridad por ser de quien viene, not only does it have authority because it comes from God, sino que es activa y relevante. but it's active and Y relevant. por eso dice en la segunda oración, That's why it says in the second si verse, oyeres hoy su voz. today if you hear His voice. Entonces ya sabemos que hace cientos o quizás algunos miles de años, So we know that about 1,000 years ago, David escribió este salmo. David's, 1,000 years Y ago, cuando David David spoke. escribió este salmo, And when David wrote the si psalm, usted lo lee en su casa le va a gustar mucho. and if you read it at home, you will like it very Porque la much. primera parte es una invitación a adorar a Dios. Because the first half is an invitation to worship God. Y en la tradición se nos cuenta que este salmo se usaba en el templo y en las sinagogas In its tradition, it says that it was used in the temple, in the synagogues. para invitar a la congregación. Yo lo quiero leer. Let's read it. Me encanta este salmo. I love this psalm. Y quizá el Espíritu Santo quiera que entendamos algo esta tarde. And perhaps the Holy Spirit wants us to understand something this evening. Quiero leer solo algunos versículos. Venid,
y aclamemos alegremente a Jehová. Oh, come, let us sing to the Lord. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Let us come into his presence with thanksgiving. Aclamémosle con cánticos. Let us make a joyful Y noise. mire el versículo 3, porque Jehová es Dios grande Because for the Lord is a great God, y Rey grande sobre todos los dioses. and a great King above all gods. Porque en su mano están las profundidades de la tierra In his hands are the depths of the earth. y las alturas de los montes son suyas. The heights of the mountains are his also. Suyo también es el mar, pues él lo hizo. The sea is his, for he made it. Y sus manos formaron la tierra seca. And his hands formed the dry Y acá land. viene nuevamente la invitación. Once again, the invitation. Venid y adoremos Oh, come, y postrémonos. let us worship and bow down. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Let us kneel down before the Lord our Maker. Porque Él es nuestro Dios. For he is our God, Nosotros el pueblo de su prado and we are the people of his y pasture, ovejas de su mano. and the sheep of his hand. Creo que David está diciendo lo que muchos de nosotros sentimos cuando queremos adorar al Señor. I think that David is saying many of what we want to sometimes Y say es ourselves. este salmo que se usaba y se usa muchas veces hoy en las sinagogas, invitando a la adoración al Señor. And it is this precise psalm that is used in the synagogues to invite people to La worship. segunda parte es donde después de la invitación a adorar viene el llamado de atención. And it is the second half of the psalm where the call of attention El comes. Espíritu Santo nos llama la atención. The Holy Spirit calls to our attention. Y cuando en el templo o en la sinagoga se leía hoy, And when in the synagogue or in the temple, the word today was read, todos entendían que era hoy. everybody knew that it was today. Ahora, cuando el autor de Hebreos toma el salmo y lo aplica en la carta y se lo manda a la congregación de los hebreos, Now, when the author of the letter to the Hebrews writes it down and sends it to the people of the Hebrews, y el pastor o alguno de los ancianos abría la carta o el rollo or perhaps when they unrolled, the pastor unrolled y the leían hoy, and they read today, quiere decir que era para hoy. it meant for today. Y lo que estoy leyendo hoy, domingo 3 de And mayo, what I'm reading as today es para hoy. is for Porque today. el Espíritu Santo Because the Holy Spirit habla para hoy a nosotros en su palabra. speaks today in His Word. Por eso es activa That is why it's y active por eso es and relevante. it's also relevant. Porque la palabra de Dios tiene aplicación para nosotros hoy. Because the Word of God has application for us today. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto So what I want to emphasize today es que la palabra de is Dios that the Word of God, es aplicable hoy a nuestra vida you can apply today to your life. porque es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Because it is the Holy Spirit speaking to us Y hasta today. donde yo sé, el Espíritu Santo no se equivoca. And until today, I know one thing, that He doesn't make any mistakes. Entonces, cuando se nos va a llamar la atención, So when the call of attention comes, deberíamos poner la misma atención y deseo we should put the same que desire. cuando sabemos que el mensaje es de alabanza, es de que nos gusta todo. We need to rejoice just as much as when the message is a good message of Por rejoicing. eso, cuando leemos el libro, cuando abrimos Apocalipsis, When we read the book of Revelation, y hay un mensaje a 7 iglesias, there's the message to the 7 churches. a cada una de esas iglesias se les dice algo importantísimo. Every one of them receives an important message. Escuche lo que el Espíritu de Dios tiene para la iglesia. Hear what the Holy Spirit has for the Y churches. de ahí viene el mensaje. And then the message begins. Creo que el Espíritu Santo nos quiere llamar la atención en esto. I think that the Holy Spirit wants to call our attention in Que this today. entendamos la autoridad de su palabra y la escuchemos con atención. That we would understand the authority of the Bible and then hear with attention. No escuchar al Espíritu Santo lleva al endurecimiento de corazón. Not to hear the Holy Spirit's voice, it hardens our hearts. Si estás de acuerdo conmigo que esta es la palabra de Dios, If you agree with me that this is the Word of God, yo te voy a dar un consejo. I'm going to give you something. Más vale que sepas lo que dice y que la escuches. Better for you to say, Más vale que sepas lo que dice it's better for you to know what it y says la escuches. and you listen to it. Estamos en un tiempo We are living in a time en donde el ataque a la palabra de Dios se ha incrementado muchísimo. and where the attack to the Bible is great. Es más, yo creo que después de Hebreo voy a hacer una serie sobre la palabra de Dios. After the series to the Hebrews, we will do a series on the Word of God. Ahora, para sorpresa nuestra, o no, And to our surprise, or perhaps not, el ataque más
sangriento contra la palabra de Dios, the most bloodiest attack to the Word of God. ¿sabe dónde se ha levantado? You know where it comes from? En la casa del Señor. In the church. Qué triste, It's sad. pero es parte de los últimos tiempos. But it's part of the last days. Porque hay un grupo de personas There's a group of people a los que se les denomina teólogos liberales, that are called liberal theologians. que ellos se dicen cristianos, They call themselves Christians, pero constantemente niegan la palabra de Dios. constantly denying the Word of God. Es más, estuve una vez haciendo un curso sobre todo esto de bibliología y todo esto tremendo. I was doing a study on bibliology, Que te empiezan a saltar los tapones, tanto nombre, fecha y cosas, y uno dice, ya está. Con la Biblia estoy contento. a very in-depth study. Pero hay una Biblia que nunca la tuve en mis manos y creo que ustedes tampoco. There was a Bible that I had never held in my hands. And Es perhaps una many of you haven't. Biblia que hizo un alemán It is a Bible that a German wrote por el principio de los 1900, si no me equivoco. around the beginning of the Por 1900s. supuesto que esa Biblia fue declarada falsa y no inspirada, ¿verdad? That Bible was considered false. Pero esa Biblia, si usted la lee, But if you read that Bible, tiene una característica que salta a la vista. it has a characteristic that jumps out. Le quitó todo lo sobrenatural. He took out everything supernatural. En otras palabras, In other words, ese alemán that German man tuvo la intención had the intention de sacar a Dios de la Biblia. to take God out of the Bible, Porque no se puede concebir a Dios si no es en lo sobrenatural. because we cannot conceive God if it's not in the supernatural. Porque desde el comienzo se nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Because from the very beginning, the first verse of the Bible said that Elohim created the heavens and Y the eso es earth. sobrenatural. And that is supernatural. Lo que pasa es que nos quieren llevar al terreno de lo natural, But they want us to take to the natural del things humanismo, from humanism. y decirnos, usted viene de un accidente que hace millones de años And sucedió. to tell us that we come from an accident that happened millions of years ago. Claro, usted mira a la suegra y dice, puede ser. You look at your mother-in-law and you think it might be. Pero no, todos venimos de creación de Dios. But we are all created by God. Y eso es lo que la Biblia nos dice. And that's what the Bible tells Es us. sobrenatural desde el Génesis 1:1 hasta el final del Apocalipsis. It is a supernatural scripture from Genesis 1:1 to Es the más, end. yo no quiero hablar tanto de la Biblia, pero me encanta. La Biblia nos revela tanto The Bible reveals so much to us. que nos habla desde la eternidad hasta la eternidad. It speaks from eternity to eternity. Porque en el principio nos está hablando del principio de la creación, pero eso es eternidad. It talks about the beginning of creation, but that's eternity. Y termina Apocalipsis hablando de la eternidad, todo termina en la And eternidad. the book of Revelation ends in eternity as well. Entonces, hermano, una de las misiones que tenemos como iglesia del Señor One of the missions that we have as a church of the Lord, no es solo estudiar la palabra de Dios. it's not only to study the Word of God. Primero debemos creer que cada tilde, cada coma que hay aquí es inspiración del Espíritu Santo para mi vida. We need to believe that every dot, every tittle, every comma is for us and inspired by the Holy Spirit. Porque una letra que yo dude de esta palabra, ya no estoy creyendo que esto es inspirado por el Espíritu Santo. Because even if I doubt on one letter that is written in this book, I doubt the authority of Y the Holy estoy diciendo, Spirit. Espíritu Santo no me va a hablar porque se equivocó en una letra. And I'm going to say that the Holy Spirit will not talk to me because he made a mistake in a Y letter. por eso se nos sigue diciendo del 8 en adelante, That's why from verse 8 and on it says, no endurezcáis vuestros corazones, do not harden your hearts. como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, On the day of testing in the wilderness, donde me tentaron vuestros padres. where your fathers put me to the Es la test, palabra que usa, me probaron they tested me. y vieron mis obras 40 They años, saw my works for 40 years. a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Therefore I was provoked with that generation. Y dije, siempre andan vagando en su corazón And said, they always go astray in their heart. y no han conocido mis caminos. They have not known my ways. Por tanto, juré en mi ira, I swore in my wrath, no entrarán en mi reposo. they shall not enter my rest. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar de escuchar So that when we stop listening to la voz del Espíritu the Santo, voice of the Holy se Spirit, manifiesta el endurecimiento de corazón your heart begins to harden, o el corazón duro. or a hard heart. La persona que por no escuchar The person for not listening to ha tomado la decisión have decided to de alejarse de esa palabra, get away from that word. porque esto es una decisión de nosotros. Because it is our decision. Por eso dice, no endurezcáis. ¿Quiénes endurecen
endurezcan el corazón. That's why it says, do not harden your hearts. No es la voluntad del Espíritu Santo que tengamos el corazón duro. It's not the will of the Holy Spirit for us to have a hard heart. Es un rechazo nuestro hacia la voz del Espíritu Santo. It is a rejection from the human heart to the voice of the Spirit. Es más, no es ni siquiera un problema de comprensión, es un problema de rechazo. It's not even a problem of understanding, but it's a problem of rejection. Es un problema de que entiendo lo que me están diciendo. It's a problem of I understand what it says. No es un problema del intelecto. It's not an intellect Es un problem. problema de que en mi corazón decido rechazar. It is a problem that in my heart I decide to reject it. La historia nos dice, The story tells lo us que está poniendo el Espíritu what Santo, the Holy Spirit is es writing. que hubo un tiempo That there was a en time que Israel rechazó a Dios. that Israel rejected God. Ahora, es interesante recorrer la historia It's interesting to go back in history porque nos podemos sorprender de ese rechazo. because we can be surprised by their rejection. Porque los israelitas habían experimentado la liberación de Egipto. Because the Israelites had experienced the freedom from Y Egypt. como lo dijimos el domingo pasado, a través de 10 plagas tremendas. And like we said last Sunday, through 10 plagues that were great. Cuando dice la tentación en el desierto, en el versículo 8, When it talks in verse 8 of the testing in the wilderness, en realidad habla de los 40 años. it's speaking of the 40 years. Los dos pasajes, los dos lugares que se nos apuntan son un ejemplo. The two places that are put here are as an example. Dios había hablado a su pueblo, a Israel, God has spoken to Israel, y le recuerda lo que sucedió en el desierto durante esos 40 años de peregrinaje. and He reminds them what had happened during the 40 years of pilgrimage in Y the hace desert. referencia a un lugar específico con dos nombres, And He makes a reference to one place with two names. Meriba y Masá. Eso está en el Salmo 95, no aquí. And Meribah and Massah are in Psalm ¿Qué 95. pasó en Meriba? What happened O en Masá. in Meribah or Massah? Ahí se nos dice que Meriba y Masá It says there that those two places, se traduce como rebelión y prueba. it is translated into rebellion and testing. Meriba, rebelión, Meribah, it's rebellion, Masá, prueba. and Massah means testing. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Do you remember what happened? Éxodo capítulo 17. Exodus chapter Yo quiero 17. recorrer un poquito esa historia. I want to go back to the history Porque ahí se itself. nos revela exactamente lo que le enojó, la causa del enojo de Dios. And that is where it reveals God's wrath against His people. El capítulo 17 de Éxodo Chapter 17 of the book of nos Exodus, dice en el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahora se está acordando, ¿verdad? it says in verse 2, therefore the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. El pueblo tuvo sed y altercó, tuvo una pelea, una discusión con Moisés y le exigió agua. The people got thirsty and they demanded Moses for water. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? And Moses said to them, why do you quarrel with me? Y acá está el pasaje puesto en el Salmo y ahora en hebreo. And this is a passage in the Psalm and now in Hebrews. ¿Por qué tentáis a Jehová? Why do you test the Lord? Y sigue diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, But the people were thirsty there for water, and the people grumbled against Moses and said, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, desea a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? why did you bring us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Esto es un pasaje, This is a passage here. pero imagínense estar al frente de un pueblo que por 40 años se queja. But imagine being in front of a people that for 40 years are complaining. Salte al versículo 6, así vamos más rápido. Jump over to verse 6. Hay una intercesión de Moisés y dice el versículo 6, he aquí yo estaré delante de allí sobre la peña en Horeb. It says, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua. And you shall strike the rock, and water shall come Y out of it. beberá el pueblo. And the people will drink. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. And Moses did so in the sight of all the elders of Y se Israel. llamó el nombre de aquel lugar, aquí está, Masá y Meriba, And he called the name of the place Massah and Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel. because of the quarreling of the people of Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, And because they tested the Lord by aquí saying, está la tentación. here's the Ahí testing. está clarito de qué manera tentaron a Dios. And there is the testing of the people to God. Miren lo que dice. Look what it says. ¿Sabe cómo tentaron a Jehová? You know how they tested? They tempted the Lord. Ellos preguntaron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? They asked, is the Lord among us or not? Ahí está la tentación. There is the testing. Por eso repasamos la historia. That's why we go back in history. Vieron las plagas, They saw the plagues. vieron cómo el ángel de la muerte no los
tocó. They saw the angel of death not touching them. Recibieron el oro de Egipto. They got the gold from the Egyptians. Vieron el mar rojo abrirse. They saw the Red Sea opening up. Estaban a punto de morir y el mar se abrió. They were about to die and the ocean split in half. Vieron el sustento de Dios diariamente. They saw the sustenance of God sustaining them Pero every day. el primer problemita, At the first problem they pedían got, lo que querían. they would ask what they wanted. Y entonces lo pedían con este sentir, con esta intención. And they asked with this intention. ¿Será que Dios está entre nosotros? Is the Lord still among us? Entonces lo que estamos viendo es un pueblo So what we see is a people here quejoso, por supuesto, that are quarreling, pero que querían un Dios que los sirviera a ellos. but they wanted a God and the God to serve them. Dios los bendijo constantemente. God blessed them continuously. Y ellos creyeron por fe en todo esto. And they believed by faith in all this. Porque cuando se les dio la orden de matar un cordero y comerlo encerradito en sus casas por familia, Because when they were told to kill the lamb and eat it within the family in their houses, y agarrar esa sangre y pintar los and dinteles, to take that blood and to paint the doorposts, eso es fe. that's faith. Y creyeron en la palabra. They believed in the word. Y lo hicieron. And they did Y it. fueron salvos. And they were Y saved. salieron de Egipto. And they left Egypt. Pero eso se les terminaba muy pronto. But that ended very quickly. Porque el primer paso, Because the first step they took, yo tengo sed. they're thirsty. Y empezaron a pelear con Moisés. And they started fighting against Y Moses. tenemos sed, queremos agua ahora. And we're thirsty, we want the water now. Como niño chico. As little children. Porque en medio del desierto pedir agua es bravísimo. Because in the middle of the desert to ask for water is Pero not Dios easy. obra milagrosamente y saca agua de una roca. Because God is a miraculous God, He takes Pero water from the ¿cuál era rock. la intención de eso? And what is the intention of ¿Será that? que Jehová está con nosotros? They ask, is it Pero no viste que está con nosotros. But isn't He with us? No viste que nos viene bendiciendo y bendiciendo y vemos su mano y vemos su mano. Haven't you seen His blessings in His hand all this time? Y por eso dice That's why it says. que a causa de lo cual me disgusté, dice Dios. It says that He was not pleased with them. ¿Qué quiere decir la palabra disgusto en el original? He was provoked. What does it mean in the Quiere original? decir que lo irritaron a Dios. They made God Quiere irritated. decir que Dios se enfureció God por was- esa actitud God was kindled in His de wrath un against pueblo que lo estaba probando a ver si estaba o no. about people that were putting Him to the test, whether He was there or Entonces, not. no solo es un corazón duro porque rechaza la voz del Espíritu Santo, Not only is it a hard heart because they reject the voice of the Spirit, sino que también dice que andan vagando en su corazón. but it also says that they go astray in their Creo hearts. que acá, a pesar de que somos de países diferentes, sabemos todo lo que es vagar en su corazón. We all know what it means to go astray. Es un in our heart. corazón que no está firme. It is a heart that is weak. Es un corazón que anda de aquí para allá. It is a heart that is tossed by the wind. Un día anda peleándose con el diablo mano a mano. One day they're fighting the devil hand in hand. Otro día no sabe si Dios existe. Another day they don't even know if God exists Porque no está firme. because they're not No firm. se ha firmado. They haven't gotten La firm. voz del Espíritu Santo no la escuchó y su corazón se endureció. The voice of the Holy Spirit has not been heard by that person and their heart got hard. Y eso provoca la inestabilidad en el cristiano. And that provokes instability in La Biblia nos dice que nuestra vida debe estar sobre la roca, firme. The Bible says that we got to be on top of the, standing on the rock. Pero eso le sucede a los que escuchan la voz de Dios y le hacen caso. But that happens to those who hear the voice of God and they listen to God. Cuando nosotros rechazamos la advertencia del Espíritu Santo, el corazón se endurece y estamos vagando. When we reject the voice of the Holy Spirit, we go astray from the Este Lord. pueblo tenía evidencia de más y suficiente para confiar en la promesa de Dios. They had constant proof to have confidence in the Word of God. ¿Cuál es la promesa de Dios? What is the promise of God? Ir hacia el reposo. To go and to enter His rest. Llevarlos hacia el reposo. To take them to the rest. El domingo que viene o la prédica que viene vamos a estar hablando de lo que significa el reposo y tiene que ver con salvación. Next Sunday we will speak on the word rest and it means salvation. ¿Y qué pasó con ellos? And what happened to them? ¿No confiaron? They didn't trust. ¿Cuál fue el juicio de Dios? What was the judgment on God? Versículo 11. Verse 11. No entrarán en mi reposo. They did not enter my rest. Ese lo aguanté 40 años. I took them for 40 years. Me tentaron constantemente. Constantly they tempted me. 40 años soportando esta tentación. 40 years they put me to the test. Intentando ver si yo estoy ahí a través de milagros. Trying to see that if I was there only by miracles. Les di todo lo que tenían que dar, igual siguen rechazando. I gave them everything they needed and they still reject me. ¿Sabe qué sucede cuando pasa eso? You know what happens when that ¿Sabe qué happens? sucede cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo? You know what happens when we don't hear the voice of the Holy Spirit? Cuando nuestro corazón se endurece y no nos importa nada lo que nos diga la palabra de Dios. When our heart becomes hard and we don't care what the Word of God
God says to us? Cuando tenemos a un Dios que tiene que hacer lo que yo quiero y si no lo hace dudo. And when we want a God to do whatever we want, and if He doesn't do it, we doubt on Him. Porque un corazón inestable es lo que quiere. Because an unstable heart wants whatever they want. Me quedé sin trabajo. I don't have a job now. Che, ¿será que Dios existe? Does God exist? ¿Cómo si Dios existe me quedo sin trabajo? How is it that God exists and I don't have a Eso es job? inestabilidad. That is instability. Falta de madurez. Lack of maturity. Me enfermé. I'm sick. Ay, ¿será que Dios no existe? Does God exist? No, Dios existe. God Dios exists. ya me ha mostrado que existe. God has shown me Tengo that. evidencia suficiente. I have enough evidence. Así que cuando viene el momento malo, So that when the hard time yo no comes, tengo que dudar. I don't need to Yo tengo que doubt. afirmarme en Jesucristo I need to stand firm y in seguir Christ adelante en mi camino. and walk forward in Seguir my mi walk. peregrinaje To keep on walking hacia el descanso to the rest que Dios nos ha prometido. that God has promised us. Entonces, tenemos esa clase de vida So that we have this way of life en donde tenemos evidencia where we have y evidence. la de nosotros es más fuerte que la de ellos. And we have greater evidence Porque than they do. nosotros tenemos la evidencia del Cristo resucitado. We have the evidence of the resurrected Christ. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. We have the Holy Spirit living among us. Nosotros hemos visto que el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas. We have seen the Holy Spirit transforming our Hemos lives. visto milagros y prodigios. We have seen miracles and signs. El Señor nos ha sustentado en momentos The difíciles. Lord has held us in hard times. Pero llegado el momento decimos, ¿será que Dios existe? But when difficulty comes, we ask, does Porque the Lord tenemos exist? un concepto de Dios que no es el bíblico. Because we have a wrong concept of God that is not biblical. ¿Y sabe por qué tenemos un concepto de Dios que no es el bíblico? And you know why we have a wrong concept of God that is not biblical? Lo tengo que llevar al principio de la prédica. I have to take you back to the message. No escuchamos al Espíritu Santo. We don't listen to the Holy Spirit. No sabemos lo que el Espíritu Santo dice. We don't know what the Holy Spirit says in the Porque scriptures no le hemos prestado atención. because we don't pay attention. Hablando de la palabra de Dios. Speaking of the Word of God, ¿Sabe cuál es el libro más vendido en todos los tiempos, en todas las edades? you know what the book that is sold throughout all history, the most sold book? La Biblia. The Bible. La Biblia es un bestseller. Se venden millones por año. Se venden millones por año. The Bible is a bestseller. Millions of copies are sold every year. Pero tengo otra noticia. But I have other news. También es el libro menos leído. But it's the book least read. ¿Y eso de quién es culpa? And whose fault is that? Mía. My No del fault. Espíritu Santo. Not the Holy Spirit. No he escuchado la voz del Espíritu Because Santo. I haven't heard the voice of No the he Spirit. abierto la Biblia para ver qué el Espíritu Santo me quiere decir. I haven't opened the Bible to see what the Spirit wants to Mire, speak. yo le voy a dar un consejo. Look, I'm going to give you some counseling now. Y mire que yo nací en iglesia pentecostal y me creo en todo lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, sobre los dones. Yo creo todo eso y lo quiero y lo pido y lo quiero para mí. I want everything that the Holy Spirit has because I was born in a Pentecostal church and everything that the Word has is for me. Y a mí a veces, yo a veces en lo personal lo he hecho, And sometimes personally I have done this. que necesito una palabra de Dios personal para mi vida. That I need a personal Word of God for me, for my Y life. no me pasa siempre, pero una o dos veces he abierto la Biblia. And it doesn't always happen to me, but once in a while I have opened the Bible. Y hay un pasaje que a mí en ese momento me ministra. And there's a passage there opened that administers my Yo creo life. que eso sucede, I believe that can pero no happen. creo que es una regla. But I don't believe that that's the rule. Nosotros tenemos que saber lo que la Biblia dice We need to know what the Bible says y aplicarla a nuestra vida porque es el Espíritu Santo. and apply it to our lives because it's the Holy Que no Spirit. importa cuándo fue escrito ese pasaje, es para mí hoy. It doesn't matter when it was written, it's for me today. Entonces cuando yo ando en algún problema, alguna enfermedad, el otro día con Vanina leímos el Salmo 24. The other day with Vanina, we read Psalm 24. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Even if I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear Yo because you will be with me. no fui y abrí donde cayó porque me pareció que no era lo correcto. I didn't just open the Bible and let it fall and open. Sí me parece lo correcto que al conocer la palabra busco una palabra que sea para ese momento y aplicarla. But because I know the Word of God, I open the Bible to a specific text. Porque el Espíritu Santo está hablando a través de su palabra. Because the Holy Spirit is speaking through His Y Word. cuando no lo escucho mi corazón se endurece. And when I don't listen to Him, my heart Y gets hard. empiezo a vagar. And I begin to Empiezo a vagar go en mi astray vida cristiana. in my Christian walk. Si seguimos con los paralelismos, If we continue with the parallelisms, eso fue lo que hizo Israel 40 años. that's what Israel did for 40 years. Vagando. They went astray. ¿Saben por qué? You know why?
Porque no escucharon la voz del Espíritu Santo. Because they did not listen to the voice of the Holy Spirit. Porque esta clase de vida Because this way of life los llevó incluso a estar a la puerta de la tierra prometida. took them to the very entrance of the promised land. 11 días les llevaba llegar a la tierra prometida. It was only going to take them 11 years from Egypt to the promised land. Le costó 40 años y una generación. And they took 40 years and a whole generation. ¿Saben por qué? You know why? Porque llegando al límite, Because they got to the limit. dijeron, mandemos a alguien a ver cómo está la cosa. They said, we'll send some people to see how Y things are. 12 espías se metieron en la tierra. And the 12 spies went into the land. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? 10 de los 12 10 out of the 12 tenían el mismo espíritu que el resto del pueblo. had the same type of spirit as the rest of the De people. crítica, Criticism. de enojo, They were angry. de provocación a Dios. They were provoking God. Dijeron, no nos metamos. Let's not go in there. Es cierto, hay muchas cositas ahí ricas, leche, miel, hay de todo eso, dulce de leche, empanada, hay de todo ahí. Many good things they saw on the land, but they didn't want to go Pero in there. están los gigantes. But the giants, No nos metamos. let's not go in there. Solo Josué y Caleb. Only Joshua and Caleb. Y todos volvieron para atrás. And they all went back. Y 40 años vagando. In 40 years, they went around the desert. Y hermanos, si estamos de acuerdo que el Espíritu Santo está hablando, And if we are in agreement that the Holy Spirit is speaking to us, tenemos que entender we need to understand que algo está sucediendo cuando no avanzamos en el camino. something is happening when we're not walking forward in our walk. In our life. Algo en mi vida anda mal que no avanzo. Something in my life is not right when I don't go forward. Y tengo que buscar la voz del Espíritu Santo para que me dirija. And I need to look for the voice of the Holy Spirit to guide me. Entonces, el rechazo a la palabra So then the rejection to the Word of God, provoca un corazón duro it creates a hard heart y una forma de andar vagando espiritualmente. in a way of going astray spiritually. Y número 3, o número 2, perdón, Number 3, incredulidad. unbelief. A partir del versículo 12 dice, mirad, hermanos, From verse 12 it says, take care, brothers, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, lest there be in any of you evil and unbelieving heart, para apartarse del Dios vivo. leading you to fall away from the living God. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, It says, but exhort one another every day, entre tanto que se dice as long as it is called hoy. today. Nuevamente el pasaje, hoy. Once again, today. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, That none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. For we have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. As it is said today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in Y a the partir rebellion. del versículo 16 hay una serie de preguntas retóricas, es decir, preguntas que ya tienen contestación. And from verse 16, we find out rhetorical questions. Entonces el corazón endurecido nos lleva a la incredulidad. So a hardened heart takes you to unbelief. Ahora fíjense que dice, nos sigue hablando la iglesia. Mirad, hermanos, It says, therefore, brothers, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. lest there be in any of you an evil, unbelieving Es heart. decir, dicho sea de paso, la incredulidad hace que tengamos un corazón malo. Unbelief will create in you an evil heart. Ahora, cuando la palabra incredulidad salta a mis ojos When the word unbelieving comes up, y veo el juicio de Dios en el versículo 11, no entrarán en mi reposo. and I see the judgment of God of not letting them go into his rest, Podemos bíblicamente confirmar que el mayor pecado que en la Biblia existe es la incredulidad. we can confirm, biblically speaking, that the greater sin of all is unbelief. Todo pecado es perdonado por Dios, pero la incredulidad no. All sin is forgiven by God, but not unbelief. ¿Y cómo Dios no me va a perdonar si soy incrédulo? And how is it that God will not forgive me if I don't believe? Bueno, es que si crees en Dios ya dejas de ser incrédulo. Is that if you believe in God, you stop being an unbeliever. Pero la incredulidad tiene que ver con el pueblo de Dios también. But unbelief has to do with the people of God as well. Esta gente recibió el mensaje y no lo creyó.
These people received the message, but they're not believing it. Y Dios dijo, no entra. And God said, you will No not entra enter. a la promesa. You will not enter to the promised land. Y esta incredulidad no es otra cosa que falta de fe. And this unbelief is lack of faith. En Mateo capítulo 12 In Matthew chapter 12, se nos dice que hay un pecado que es imperdonable. there's an unforgiven sin. Y dice que es la blasfemia contra quién? It is the blasphemy against who? Contra el Espíritu Santo. Against the Holy Spirit. Y a veces pensamos que blasfemia contra el Espíritu Santo es insultarlo o faltarle al respeto. Sometimes we think that disrespecting the Holy Spirit or saying bad words to it is this sin. Porque la blasfemia se aplica, por ejemplo, a Dios cuando nosotros no le faltamos el respeto a Dios, ¿verdad? Because blasphemy is applied when we disrespect God. Podemos aplicarlo de esa manera, pero la blasfemia al Espíritu Santo, el contexto nos dice But blasphemy to the Holy Spirit, which within the que context, tiene que ver con la incredulidad. has to do with unbelief. Porque cuando Jesús liberó un endemoniado, Because when Jesus freed a demon-possessed le person, dijeron, ¿y quién sos vos para hacer esto? they said, who are you to do this? Es decir, el problema no era la liberación o la sanidad, el problema es quién sos vos. The problem was not the healing or the freedom of the demons, but it's who are you? ¿Y qué le dijeron? And what did they say? Lo que pasa es que este echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. They said, you rebuke demons, but in the name of Satan. Y Jesús dice, usted está loco, usted no sabe lo que es el mundo espiritual. Jesus told them, you're crazy, you don't even understand what the Y spiritual world entonces is les like. dice So then he says to them, que la blasfemia al Espíritu Santo es imperdonable en este siglo y en el venidero. says that the blasphemy against the Spirit of God is unforgiven. Entonces, ¿por qué tiene que ver con incredulidad? So why does this have to do with unbelief? Porque lo que está Jesús enseñando, Because what Jesus is teaching, que cada vez que el mensaje es predicado, that every time that the message is preached, o que Él hace un milagro, or he does a miracle, y se le atribuye a otro que no sea Él, eso es incredulidad. and they attribute the miracle to somebody else that is not him, that is unbelief. Y por eso cada vez que hay incredulidad y no se recibe el mensaje de Cristo, eso es imperdonable. La persona que no cree en Jesucristo no va a la presencia de Él. That's why unbelief, people that don't believe in Jesus Christ, will not enter into the presence of God. Entonces, la incredulidad o la falta de fe So then the lack of faith or unbelief es algo que nos perjudica sobremanera, is something that comes against us. porque entre otras cosas demuestra falta de dependencia hacia Dios. Because one of the things it shows is that lack of confidence in God. Porque esta gente Because these people en el desierto, in the desert, constantemente, a constantly, pesar de las muestras de Dios y de las pruebas que Dios le daba, in spite of God showing them everything that He had given them, querían forjar su futuro. they wanted to predict their future. ¿Qué decían? What did they say? Volvamos a Egipto. Let's go back. Vamos a levantar otro líder. Let's go raise up another Nos leader. volvemos para allá. Let us go back. Allá seguimos nuestra vida. ¿Qué pasar con este Moisés por todo esto? We will continue our life back in Egypt, never mind Moses. Y eso es falta de dependencia de Dios. And that is lack of dependence on Cada God. vez que nosotros Every time that we no dependemos de Dios, nos está faltando fe. Every time we don't depend on God, we lack faith. Nosotros necesitamos caminar día a día en dependencia de Dios. We need to walk day after day in dependence on Quizás nos God. cueste, pero esa es la vida cristiana. It might be hard, but that is the Christian life. Rechazar el mensaje de Moisés resultaba en juicio. To reject the message of Moses brought judgment. Me pregunto, ¿cuánto más significa rechazar el mensaje de Jesús? And I ask myself how much more judgment means to reject the Y por message of eso Jesus. hace todas estas preguntas al final y ya tienen contestación. That's why it asks all these rhetorical questions. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? For who were those who heard and yet rebelled? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Was it not all those who left Egypt led by Moses? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? And with whom was he provoked for 40 years? ¿No fueron con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? No sé si un día ustedes, yo recién tratando de hacer el mensaje con esto, As I was putting the message together and writing it, en un comentario vi algo que nunca en mi vida había hecho. in a commentary I read something that I had never read before. Y el comentarista dice, ¿sacaron la cuenta cuántas personas murieron por día? The commentators took count of all the people that died each and every day. Saquen la calculadora. Saquen esta cuenta. Look, do the math. La Biblia nos dice que salieron 600.000 hombres de guerra de Egipto. The Bible says that 600,000 men of war went out of Egypt. 600.000 varones estaban prontos para la guerra. The Bible says that 600,000 were ready for war. No se están contando los ancianos, los niños. They're not counting the elderly or nor the A children. ver, normalmente esas personas estaban casadas.
Normally, those men were married. Así que de 600.000 a cuánto pasamos. So from 600,000, how many more? ¿Cuánto? 1.200.000. ¿Ves que andan bien? 1,200,000. 1.200.000. Supongamos que no es una locura que muchos de ellos tenían hijos. Let's suppose that many of them had children. Dejamos que no todos, digamos, algunos estaba recién casado, bueno. Not all, Pero but supongamos que la most. mayoría. But most of them had children. Supongamos que de esos 600.000 o 1.200.000 personas que eran parejas, So out of the 1,200,000 couples, que la mitad tenían hijos. Un hijo. that half of them had one son. Aunque en esa época era más de uno. ¿Sí? Así que En le those agregamos days- unos 300.000 más. So we had another 300,000. ¿En cuánto estamos? 1,5 millones de personas. So about 1.5 million of people. Y siendo bien cortos con los números, ancianos y mujeres, o no ancianos, personas que ya no estaban para la guerra. And other people that were not older people that were not there ¿Qué for otro war. número le podemos poner? Yo no quiero poner para no ser exagerado. ¿Podemos poner otros 300, 400.000? ¿Sería exagerado si hago eso? Créanme que los números de los que estudian esto son mucho más grandes que los míos. There are greater numbers of the people who commentate on this. Ellos hablan de 2,5 millones para arriba. They speak of 2.5 million of people and up. Redondeemos esto en 2 millones para hacer las cuentas rápidas. Let us just say that it's 2 million people. 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Divida esos 2 millones Divide those 2 million en 40 años in 40 years. y saque la cuenta Take count. cuántos morían por día. How many died per day? ¿Saben cuánto? You know how many? No sacó la cuenta, yo la saqué en casa. Acá no. Arriba de 80 personas por día. 80 people a day. 80 personas morían en el desierto por día. 80 people would die a day in the Para que desert. se cumpla este juicio de Dios de que esa generación no iba a entrar. So that the judgment of God will fulfill itself, that generation would not enter the Si rest. yo hubiera estado ahí, levantaba una casa funeraria, me hacía millonario. If I would have been there in those days, I would have made myself 80 a funeral home. personas por día del pueblo morían. 80 people would die within the Y nation. morían porque no iban a entrar. And Ese, ese era el juicio de Dios. they would die because they were not going to enter the promised ¿Por land. qué no entraron? Why did it? Porque el final del versículo 19 nos dice, Because at the end of verse 19 it says, y vemos que no pudieron entrar so we see that they were not unable to enter a causa de qué? because of De la incredulidad. unbelief. Su forma de vida, Their way of life, su falta de fe, their lack of faith, era mostrada todos los días it was shown every day en quejas y desconfianza a Dios. in distrust in God and complaining. Entonces llegó un día So then one day came, que Dios dijo, hasta acá no entra. God said, enough. Voy a levantar una generación nueva que los voy a poner en la tierra prometida. I will raise up a new generation and I will let them enter the land. Y por eso nos dice el versículo 14, And that's why verse 14 says, porque somos hechos participantes de Cristo, it says, for we have become to share in Christ, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. if indeed we hold our original confidence firm to the end. Es decir, que en este pueblo hubo un cambio. It's to say that in these people there was a change. Al principio mostraron cierto grado de confianza, At the beginning they trusted God, pero después lo cambiaron por quejas y desconfianza. but after that they changed it for complaining and distrust. Y lo interesante acá es que ese reposo es a los que retienen firmes hasta el fin. And so the rest becomes for those who are hold firm to the end. Entonces, permanecer So then to stand firm es la diferencia is the difference. entre posición y confesión. It is the difference between position and Con confession. esto quiero cerrar, pero quiero que quede claro. I want to make this clear. Permanecer To stand firm and en to la hold palabra de Dios in the Word of God es lo que hace la diferencia is what makes the difference entre posición y confesión. between position and confession. Yo puedo confesar I can confess que Jesucristo es mi Señor, that Jesus is my Lord. pero cuidado que eso puede ser de boca. Be careful because it could just be lip Yo service. tengo que estar en la posición. I need to be within the position. Yo tengo que estar en Cristo I need to be in Christ para entrar. to enter.
No es confesar solamente, It's not just to confess it. tengo que estar en Cristo. I need to be in Christ. Y para estar en Cristo, And to be in Christ, tengo que ser fiel de aquí hasta que Él venga. I need to be faithful until He comes. Si no, la promesa no se cumple. If not, the promise Es will duro el not. llamado de atención, It's hard, this duro. exhortation. pero es un llamado But it is a que lo call debemos hacer. that we need to do. Porque en este mismo pasaje Because within this passage, nos dice que nos exhortemos unos a otros. it says that we ought to exhort each other every day. Esa es la parte pastoral de la carta. That is a pastoral part of the letter. Exhortándonos unos a otros. To exhort one another. Y esto tiene que suceder no solo desde el púlpito, sino entre nosotros. And this needs to be happening not only from the pulpit, but amongst Exhortarnos us. a volver al camino. We exhort one another to go back into the way, Exhortarnos a obedecer a Dios. to obey God, Exhortarnos a tener fe en sus promesas. to have faith in His promises. No sea que alguno de nosotros piense que lo hemos logrado Not to think that we have already y accomplished nos everything apartemos del camino. and that we leave the way. La Biblia dice que eso no es así The Bible says that it's not like y que that. debemos exhortarnos. That we ought to exhort each other. Ahora yo te voy a decir lo que se cumple en la vida práctica. So now I'm going to tell you what fulfills in your practical life. Qué buena está la torta. Que cuando alguien le llama la atención That when somebody calls your attention a un corazón endurecido, of a hard heart, normalmente no acepta la exhortación. normally they don't accept the correction. Es triste, pero la verdad. It's sad, but it's true. He visto, sí, I have seen algunos que han aceptado la exhortación y despiertan, sí, estoy mal. some that have received the exhortation and they wake up. Pero cuando una persona But when a person empezó por rechazar la voz del Espíritu Santo, began by rejecting the voice of the Holy Spirit, endureció su corazón their heart became y hard empieza a vagar en su vida espiritual. and they go astray from the Lord. Y viene alguien And somebody que no comes, solo es el pastor, ahí dice que nos exhortemos unos a otros. not only the pastor, but the word says to exhort one another. Y uno va y le dice, hermano, me parece, te quiero ayudar, algo anda mal acá, no sos el de antes. And so you go to a brother or a sister and you tell them, look, you're not the same as ¿Qué before. pretende Something's ser going mi on. vida? And then the person tells you, ¿Qué sabes lo que pasa en mi vida? don't butt into my life. You don't know what's going Yo soy on. cristiano, yo sé lo que hago. I'm a Christian and I know what I'm doing. Esa es la reacción del corazón endurecido. That is a reaction of a hard heart. ¿Sabe que eso es lo más difícil a veces en la iglesia? You know that is one of the hardest things to do in the church. Exhortar al hermano, To exhort a brother. porque no es aceptado muchas veces la exhortación. Because many times the exhortation is unaccepted. Y como el viejito Michael piensa que el sordo es Andrea. And as the old man thinks that it's his wife who's deaf, Andrea andaba bien de los hijos. and you know the wife was doing well. Entonces, cuando exhortamos a alguien, So then when we exhort a person, hacemos lo que el viejito. we do what the old man Son says. nosotros los que están sordos. It's the other people that are deaf. ¿Y sabe a quién se culpa normalmente? And you know who people blame A la normally? iglesia, The church. a los hermanos de la iglesia, The brothers of the church. a la comunidad. En esa iglesia no saben lo que me pasa a mí. They don't know what's happening to me in that En church. esa iglesia falta amor. They lack love in Y that si usted church. te está llamando la atención por amor, para que no te vayas, no te pierdas, no es que no te vayas a la iglesia, no te vayas del Señor. They're being exhorted out of love not to go away from the Lord, but not to leave the church. ¿Sabe a un corazón endurecido qué iglesia le gusta? You know what a hard person with a hard heart, what type of church they like? La que no hay exhortación. The one where they don't exhort. Ahí nadie te llama la atención. Nobody calls you to stay out. Salís, entras, no hay ningún problema. You leave the church and no problems. Y se usa And they use rápidamente very fast la palabra juzgar. the word judgment. Me están juzgando en la iglesia. They're judging me in my church. Y la iglesia no te está juzgando. And the church is not judging La me. iglesia te está diciendo, vení, volvé, vamos juntos a hacer algo para que la cosa cambie. The church is just saying to you, let us do this together so that things can change in your life. Pero la exhortación muchas veces no es escuchada. But the exhortation many times is not heard. Y vuelvo a la historia. And then I go back to the story. Como Israel no la escuchó, As Israel did not listen to it, como históricamente se sabe, las congregaciones a los que fue escrita la carta, la mayoría no las escuchó. the majority of the people did not listen to this word. Y yo espero que nosotros marquemos la diferencia y la escuchemos. And I hope that we mark the difference. We make the
the difference. They hear the voice Yo of the tengo en Spirit. mi corazón la esperanza de que esta iglesia escuchemos la voz del Espíritu Santo. I have the hope as a pastor that this church will listen to the voice No of the estoy Holy diciendo Spirit. que la escuchen, estoy diciendo que la escuchemos. I'm not saying that you listen to it, it's that we all listen to it. Que entendamos que lo que el Espíritu Santo quiere es que alcancemos la promesa. It's to understand that what the Holy Spirit wants is that we reach the rest. Y que dejemos de jugar a ese cristianismo en donde necesitamos ver todos los días un milagro o una señal para saber que Dios existe. And when we stop playing this little Christianity life where we need to see a miracle from God to see that God Yo exists. sé que tenemos demasiada evidencia I know that we have enough evidence de que Jesús vive y está con nosotros that Jesus lives and He's with us, como para seguir adelante hasta el final, si de aquí al final no hay ni un milagro más. even to make it to the end, even if we don't see any more miracles anymore. De aquí hasta que el Señor venga, el Señor decide va a hacer un milagro más. Él sigue viviendo y sigue estando en nosotros. And until the Lord returns, if He decides not to do any more miracles, He's still sitting on His throne. Y por eso tenemos que cuidar este caminar cristiano. That's why we need to take care of this Christian walk. Es difícil a veces. It's hard Yo no lo sometimes. voy a poner fácil como que andamos siempre. Es difícil a veces. Sometimes it's hard. Pero para eso estamos nosotros. That's why we are together, Para llamarnos la atención, para traernos to call each other back to the way y para decirnos, acordate lo que dijo el Espíritu Santo. and to say to one another, remember what the Holy Spirit Acordate says. lo que dijo el Espíritu Santo. Remember what the Holy Spirit says. Escuchar la voz del Señor And to hear the voice of God. y venir a la presencia de Él. And to come to the presence. Vamos a ponernos de pie. So let us stand to our feet, please.